Hola Capricornio, bienvenido a tu horóscopo esta semana 5 al 11 de julio, año 2026. Estamos en la segunda mitad del año. Momento de revisar las metas, momento de ver dónde estamos, hacia dónde queremos llegar, qué cambió, si hiciste una promesa al principio de año y ya no quieres eso, soltar esa energía, abrirte energía nueva. Tienes un Mercurio retrógrado que viene a ayudarte. Tuvimos la luna llena de Capricornio que también vino a ayudarte a cerrar ese ciclo que se abrió en diciembre y que en este momento te dice, ok, ¿cuál es esa versión más real tuya que quieres sacar? ¿Cuál es esa versión más real tuya que quieres exponerle al mundo? Sobre todo en estos últimos 6 meses que nos quedan del año. Les dejé un especial astrológico sobre eso, Mercurio retrógrado, con la luna llena, con Júpiter, el que está en Leo, por cierto, para que vayas y lo veas. Tu palabra clave es breakthrough. Breakthrough es atravesar la tormenta, atravesar la tempestad. Si tú sientes que esta semana hay algo que se tiene que romper, hay algo que se tiene que atravesar, hazlo. Pero también esa carta breakthrough habla de la solución, de la fortaleza, de la posibilidad que tienes de atravesar cualquier obstáculo y de salir vencedor de cualquier tormenta que estés atravesando en este momento. Y no sé ustedes, pero a mí particularmente me hace mucho sentido. Vamos a ver tu número de la semana. Número de acompañamiento para Capricornio es el número 2, paciencia. Ten paciencia ante lo que no puedes controlar. Ten paciencia ante lo que no puedes resolver. Ten paciencia contigo. Para mí la paciencia, y este es un concepto que a mí me ha ayudado mucho, porque soy impaciente, la paciencia es esperar que se nos dé algo mientras estamos haciendo otra cosa. Para mí eso es la paciencia. Si yo estoy esperando una llamada, te voy a poner un ejemplo bobo. Si yo estoy esperando una llamada, que me dijeron que me llamaban a las 10 de la mañana, yo me pongo a adelantar trabajo mientras esa llamada llega. Y si por casualidad llamaron a las 10 y cuarto de la mañana y no a las 10 como me dijeron, yo no siento que perdí tiempo, porque yo estaba enfocada haciendo otra cosa mientras eso llegaba. Y así esa fórmula la aplico con cualquier cosa de mi vida y entonces ahí es donde yo siento la paciencia de esperar, porque tengo la seguridad que sí va a llegar, pero mientras tanto pongo mi atención ahí en otra cosa. Vienen especiales astrológicos fuertes, así que te recomiendo te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, porque vienen unos movimientos importantes todavía en el mes de julio, que es un mes bien movido astrológicamente. El sol te da el éxito esta semana, Capricornio. El sol te dice algo que tú quieres se te va a dar. Hay evolución, tienes que ser valiente, tienes que tomar decisiones desde el riesgo y la valentía para que la evolución pueda llegar. No todo tiene que ser perfecto esta semana. Rompe con la necesidad de ser perfecto. Rompe con la procrastinación. Las cosas se van a dar cuando se tengan que dar y como se tengan que dar, pero se van a dar. Tú trata de alejarte del perfeccionismo. Recuerda lo que mereces. Recuerda quién eres. Recuerda tu fortaleza. Temas legales esta semana, por cierto. A lo mejor recibes una noticia que no va a ser muy de tu agrado o que vas a sentir que tú merecías o esperabas algo y recibes otra cosa. No recibes lo que tú estabas esperando necesariamente. Si estás en trámites legales con algo, te recomiendo seguir de cerca el proceso, porque por descuido o por distracciones puede terminar ocurriendo lo contrario. Mercurio retrógrado nos pide revisión de todo lo que tiene que ver con temas legales. No es una buena semana para iniciar disputas, para iniciar denuncias, para iniciar demandas. Yo te recomendaría que esperes a que la energía se disperse. Si lo haces porque te toca, porque a veces a uno le toca y uno no le dice al otro, ya espérate que Mercurio está retrógrado. Uno no hace eso. Entonces revisa con detalle lo que estás entregando, el proceso que estás llevando a cabo o lo que sea que estás haciendo. Ahora, lo que sí te garantizo es este sol, que trae éxito en lo que sea, así sea medio trastabillado, medio accidentado. La salud, la emperatriz,
fertilidad activa. Si usted no está buscando bebé, cuídese. Y si está buscando bebé, dele, porque se puede generar la concepción. Los que no andan en este tema, porque hay gente, mira, yo no ando en el tema, ya yo me operé, mi esposo tiene la vasectomía, tengo 80 años y no puedo salir embarazada, que obvio, ¿no? Esta es una carta que habla del autocuidado. Pregúntate en este momento, ¿qué rutina estás siguiendo para cuidar de ti, de tu salud física, de tu salud mental, de tu salud espiritual? Ve que está en falla, ve que no estás haciendo para que entonces lo puedas hacer. Tu dinero esta semana, habla el ermitaño. El ermitaño nos pide prudencia. El ermitaño nos pide prudencia en los gastos y en las inversiones. El ermitaño te dice, ok, hazlo, pero desde la prudencia, no desde la tacañería, no desde tener cuidado. Eso es diferente. Hazlo desde la prudencia. Si estás buscando trabajo, el ermitaño te dice que sí, que puedes conseguir trabajo esta semana, pero a lo mejor es algo que o no es tan bueno como lo que tú querías, o te dicen no te precipites en aceptar una oferta si no estás convencido de ella. ¿Ok? No aceptes algo que tú no quieras a nivel laboral. Trabajadores y emprendedores, trabajen solos esta semana. Aíslense un poquito, sean más reflexivos, introspectivos, tranquilos, para desarrollar sus actividades esta semana. Esta no es una buena semana para picar ni fastidiar a un Capricornio. Esta es una semana para dejarlos quietos ahí, trabajando, entretenidos y concentrados en sus procesos creativos. El amor de Capricornio, el mundo, el amor es la casa, el hogar, el entorno, la pareja, la familia. Esta es una buena expectación para los que están en pareja, porque ese es el refugio. Cosas que funcionan, se resuelven o se solucionan en la casa, con la casa. Estar bien en casa, estar bien en el hogar, estar seguros en el entorno, ¿ok? Estar seguros en el entorno, con tu gente cercana, con tu primer anillo, con la gente que tiene toda tu confianza. Y las parejas van a estar muy bien porque van a estar en unión familiar, las parejas van a estar en armonía, las parejas van a estar tranquilas. De hecho, hay una gran reciprocidad en el apoyo de pareja. Que tu pareja sea tu prioridad esta semana, tu pareja, tu familia. Los que están solteros, se abre la puerta del amor, pero depende de ti si lo aceptas o no, ¿ok? Se abre la puerta a conocer a alguien interesante, se abre la puerta a sentirte querido, se abre la puerta a querer. Tú decides si dejas o no entrar a esta persona a tu vida, pero si la dejas entrar no te vas a arrepentir porque se ve muy bien esta persona en tu vida, se ve muy bien. El anclaje de Capricornio. Tenemos lo de la paciencia, Capricornio, porque fíjate que te dice, espera, ahorita no. Hay algo que espera, ahorita no, ya va. Ese es como que el mensaje, elige. Yo elijo lo que me da bienestar. Escríbelo por favor en los comentarios. Yo elijo lo que me da bienestar. Porque esta semana se trata de eso, de tomar decisiones, de hacer las cosas bien. Entonces, yo elijo lo que me da bienestar. Vamos a ver el arcángel que te acompaña esta semana. Capricornio de Sol, pero también ascendente. Gabriel, es hora de tomar acción. Te apasionas por una causa. Instintivamente tú sabes lo que tienes que hacer. Y sí, las cartas hablaron mucho de elección, de intuición y de escuchar tu voz interna. Ahora más que nunca, ese anclaje que te di para escribir cobra valor. Yo elijo lo que me da bienestar. Les dejo un beso grande, Capricornio, y nos vemos pronto por aquí por el TV.